Gracias por estar con nosotros. Pues una elección importante donde por una mayoría de más de una cantidad importante de votos, Iván Duque, el llamado candidato uribista, logra llegar a la segunda ronda contra Gustavo Petro, el izquierdista. Derecha e izquierda se enfrentan este próximo 17 de junio. ¿Cómo se vivió y cómo se llegó a este resultado en Colombia? Adelante. Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia. Sí, bueno, el balance general de las elecciones, yo creo que hay que iniciar destacando que fue una jornada electoral positiva en términos de que con respecto a los escenarios que venía viviendo Colombia en los años anteriores, en estas elecciones no se presentaron casos de desorden público, de fracturas en el proceso electoral. Digamos que a lo largo y ancho de la geografía colombiana se pudo llevar a cabo el proceso electoral en paz. Y yo creo que esto es una anotación, un logro positivo de la actual coyuntura que está enfrentando el país. Y como tú lo mencionabas, como lo registraban ustedes, sí, el candidato Iván Duque, que representa a la colectividad del Centro Democrático, que recoge también parte del Partido Conservador en Colombia, pues tuvo una votación que superó los 7,5 millones de votos, que lo ubica en un 39%, que es un logro bastante positivo, pero igual también Gustavo Petro tiene un caudal electoral bastante fuerte y es todo un fenómeno político, se ubica con casi 4,9 millones votos. De hecho, las elecciones del día de ayer tienen un peso histórico interesante para Colombia, porque primero se logró pasar el umbral de abstencionismo que históricamente habíamos tenido. En el día de ayer votamos más de 19 millones de personas en Colombia, que eso también es un logro para el país, para la democracia. Y la gran sorpresa que se venía ya dando desde el último mes fue Sergio Fajardo, el profesor Sergio Fajardo, a través de la Alianza Colombia, de la Coalición Colombia, logró un tercer lugar, en el que queda así por fuera de la segunda vuelta, pero tiene una votación de 4,6 millones votos prácticamente, que son y van a ser decisivos en la segunda vuelta que se va a llevar a cabo en 3 semanas aquí en Colombia. Don Mauricio Castro, periodista y también tiene estudios en maestría de cultura de paz y conflictos en derechos humanos. Don Mauricio, básicamente hay mucha expectativa con el tema de que las Fuerzas Armadas de la FARC por primera vez también estuvieron involucrados dentro de este proceso electoral. Usted como analista y especialista, ¿cómo ha analizado un poco esto luego de que se firmara el acuerdo de paz y la situación cambie en estas elecciones presidenciales? Bueno, yo creo que definitivamente es un avance en términos de democracia y en términos de resolución de conflictos que, por ejemplo, ayer registraron los medios de comunicación que esos líderes, esos anteriores miembros del secretariado de las FARC, hoy ya en el ejercicio ciudadano estuvieran ejerciendo su derecho al voto por primera vez en la vida para muchos de ellos, como era el caso de alias Timochenko. Y yo creo que se trata de eso, la construcción de la democracia se trata precisamente de eso. Ahora, que viene hacia adelante con la segunda vuelta y quien pueda llegar a la silla presidencial en el mes de junio, bueno, yo creo que en eso los 5 candidatos en estas últimas 2 semanas han tratado de ser un poco más claros y puntuales, y precisamente en el último debate que se dio el día viernes aquí en Colombia, en el último debate presidencial, ya no se habla de hacer trizas los acuerdos de paz, y yo creo que eso debe ser un punto de arranque para quien quiera que llegue a la presidencia. Yo creo que garantizar la implementación de los acuerdos es un punto básico para poder seguir en el proceso de construcción de paz en Colombia. Don Mauricio Castro, periodista y también pues con estudios en cultura de paz y resolución de conflictos. En este tema precisamente esa era la frase que decía don Iván Duque, quien tuvo pues una mayoría importante sobre su opositor Gustavo Petro, de nada despreciable, un 2,7 millones de votos más. ¿Cómo pueden interpretar ustedes que analizan este tema a fondo
esa cantidad de votos tan importante que sobrepasa con el otro, y el tema de, como decía mi compañera Caterina, con las FARC, los acuerdos de paz. Según entiendo, Iván Duque ha sido un poco opositor a estos acuerdos y pues ahora tiene que tomar una posición más neutral si quiere lograr llegar a la presidencia y no tan en contra de esos acuerdos de paz. Él ha dicho no hacer trizas, lo que ya se había logrado en el gobierno de Juan Manuel Santos. Tal vez agregar a esa consulta de mi compañera Helen Naranjo, si se retrocedería un poco, don Mauricio, con el tema de los acuerdos que ha logrado el actual presidente de Colombia. Bueno, en ese sentido yo creo que hay que tener claridad en algo, y es que los actuales acuerdos de paz gozan de ciertas garantías que, independientemente de quién llegue al poder, deberá respetarlos, está en la obligación de respetarlos. Por ejemplo, por fallo de la Corte Constitucional, los acuerdos de paz se deben garantizar su implementación por los siguientes 12 años, además ingresan al bloque de constitucionalidad. Entonces, hay unas ciertas características especiales que están dándole unas garantías a ese acuerdo de paz. Eso por un lado. Y segundo, yo creo que en este momento los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta, pero para responder a tu pregunta sobre el candidato Iván Duque, pues tienen que comenzar, yo creo que es menester de ellos comenzar a pensar de manera estratégica cómo garantizar el cumplimiento de esos acuerdos. Yo creo que al interior de cada proyecto político son muy conscientes de que pensar en acabar los acuerdos de paz no es una opción, y máxime que ahora en esta recta final de 3 semanas que se va a dar antes de la segunda vuelta, pues las alianzas políticas son la estrategia y son la carta que están jugándose ambos candidatos. De hecho, si uno hace un recuento de los discursos, de sus intervenciones ayer desde cada sede de campaña, pues ya comienza lo que nosotros podríamos decir como un coqueteo entre los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta y los otros 3 candidatos que quedaron por fuera en el proceso ayer, pero que obviamente tienen un caudal electoral bastante interesante, sobre todo el caso de Sergio Fajardo, que, como te lo comentaba anteriormente, tiene más de 4,5 millones de votos, y yo creo que va a ser Sergio Fajardo, los votos del proyecto político de Sergio Fajardo, de su propuesta, quienes decidan quién va a ser el presidente durante los siguientes 4 años en Colombia. Don Mauricio Castro, días previos a las elecciones, el candidato Petro aseguraba que había corrupción por parte de la Registraduría Nacional y el actual presidente Juan Manuel Santos para tratar de favorecer al candidato Germán Vargas Lleras. Esto ayer se salió totalmente de contexto porque este candidato, del cual se aseguraba que el gobierno estaría apoyando, quedó en un 4º lugar. Se quitó toda esa nebulosa con respecto a un tema que hablaban de corrupción previo a las elecciones. Sí, totalmente. Durante las últimas 2 semanas hubo una serie de denuncias por parte de la campaña de Gustavo Petro en términos de que se podía pensar en un eventual fraude electoral, pero creo que el proceso de ayer, no solamente desde el punto de vista de la registraduría, desde los informes que dio, sino también desde el reconocimiento que hicieron los mismos candidatos, entre ellos el mismo Gustavo Petro, creo que arranca su discurso ayer en su sede de campaña, reconociendo que son unos resultados legítimos que coinciden con los resultados que registraron sus veedores, y creo que en ese sentido también es válido reconocer que la registraduría hizo lo propio, hizo lo suyo y trató desde la institucionalidad garantizar, y me parece a mí como analista, y creo que es un consenso a nivel nacional aquí también en la ciudadanía, que fue un proceso limpio. No se puede hablar, y ningún candidato tampoco hizo una denuncia en ese sentido, como tú lo mencionas, ni siquiera Germán Vargas Lleras, que se lanzaba con el Partido Cambio Radical y que en efecto recogía un poco de lo que solemos llamar la maquinaria del gobierno, a pesar de que quedó en un 4º lugar, pues en su corta intervención ayer en la noche reconoció los resultados como legítimos, y yo creo que eso resuelve las dudas respecto del fraude electoral que se denunciaba en semanas anteriores. Don Mauricio, también leía en medios internacionales que este 4º lugar de Germán Vargas, el partido que podría decirse que impulsaba el gobierno,
le costó este puesto y no lograr llegar a la segunda ronda por un distanciamiento con Sergio Fajardo, quien sí obtuvo por la coalición Colombia una cantidad de votos importantes y que pues decían también algunos analistas que si ellos dos hubieran estado juntos tal vez sí hubiesen podido alcanzar esa segunda ronda. Sí, pero es que además en el caso del candidato Germán Vargas Lleras, yo creo que es interesante interpretar eso también con el momento coyuntural del país. Y yo creo que habla mucho de que la ciudadanía ya no está creyendo en los antiguos proyectos políticos, es decir, en los viejos proyectos políticos, y Germán Vargas Lleras de alguna manera representaba eso, representaba la vieja política. Un señor obviamente con una reconocida trayectoria, porque arrancó su vida política desde muy joven siendo concejal en la ciudad de Bogotá, senador, ministro, vicepresidente, pero representa en alguna medida esa vieja forma de hacer política, además que el partido que lo acompañó a él, Cambio Radical, tiene unos serios cuestionamientos por el tema de corrupción, y ustedes también, compañeros de la mesa, entenderán que el tema corrupción es una transversal de análisis definitiva en los procesos electorales, máxima ahora que todo nuestro continente está abocado a resolver esos problemas. No olvidemos que la pasada Cumbre de las Américas pues giró en torno precisamente a ese tema, cómo la corrupción está afectando la gobernabilidad. Y yo creo que la sociedad pasó cuenta de cobro a Germán Vargas Lleras en esos términos. Don Mauricio Castro, ya para ir cerrando, una visualización de lo que será esta segunda ronda por su parte en el próximo mes de junio. Bueno, pues yo creo que lo que viene ahorita en estas 3 semanas, tanto Iván Duque como Gustavo Petro van a trabajar arduamente en las regiones, van a capitalizar los votos que obtuvieron en las diferentes regiones. Gustavo Petro fue mayoría en diferentes departamentos del país, pero con gran sorpresa en la costa atlántica, y yo creo que ahorita van a estar trabajando no solamente en subir, en mantener ese caudal de votos, pero en trabajar, como te lo decía anteriormente, en las alianzas políticas. Y yo insisto en mi tesis que el caudal electoral de Sergio Fajardo, esos 4.600.000 votos, son decisivos y son los que van seguramente a definir quién será el nuevo presidente de Colombia en los siguientes 4 años. Así es, muchísimas gracias a Mauricio Castro, que es periodista y también tiene una maestría en cultura de paz y resolución de conflictos y derechos humanos en Colombia. Gracias por habernos acompañado, hacemos una pausa, ya venimos con otro tema.